¿Qué pasa, mi gente? Hoy os hablo de un personaje conocido por todos o casi todos, ya sea en mayor o menor medida. Su nombre, Jack el Destripador. Nacimiento, desconocido. Fallecimiento, desconocido. Nacionalidad, desconocida. De profesión, asesino en serie. Jamás fue atrapado. Nos situamos en el siglo XIX, una era de esplendor para Inglaterra. El dominio británico se extendía por todo el mundo, y Londres, su capital, la mayor ciudad del mundo. Pero incluso en la capital del imperio, no todo era esplendor. En el East End, una ciudad en la parte este de Londres, reinaba la miseria, la sobrepoblación, pobreza, violencia, alcoholismo y prostitución. Entre otras cosas, eran el día a día. El Londres del cual los propios londinenses renegaban de él. Pero dentro del East End, un sitio peor, Whitechapel, la cual sería protagonista de ser el escenario de los crímenes de Jack the Ripper, el Destripador. A este asesino en serie se le atribuyen al menos 5 homicidios en 1888 y cuyo modus operandi estuvo caracterizado por cortes en la garganta, mutilaciones en las áreas genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro de mujeres que se dedicaban principalmente a la prostitución. Y ahora que ya hemos dado un poco de contexto sobre la época y sobre el Destripador, ahora profundicemos en sus crímenes. Entre los años 1887 y 1891 se les imputó a Jack el Destripador un total de 11 asesinatos, de los cuales 5 fueron confirmados completamente, ya que estos últimos cumplían con el modus operandi del asesino. Las dos primeras víctimas fueron Emma Elizabeth Smith y Martha Tambran. Elizabeth fue la primera, la cual fue asaltada y abusada sexualmente en la calle Osborne el 3 de abril de 1888. Murió al día siguiente por una peronitis ocasionada por la inserción de un objeto desafilado en sus partes íntimas, aunque antes de su muerte declaró que fue atacada por 2 o 3 hombres, razón por la cual se descartó este primer caso. La segunda presunta víctima del Destripador sería Martha, cuyo caso también fue descartado por no seguir el modus operandi del Destripador. Martha habría muerto por 39 puñaladas, pero la ausencia de un motivo y la zona donde ocurrió el asesinato hizo que la policía, aunque al principio metiese a Martha dentro de los 5 canónicos, la descartara. Y ya que mencionamos los 5 canónicos, hablemos de ello. Básicamente fueron las 5 primeras víctimas confirmadas del Destripador. La primera víctima canónica fue Mary Ann Nichols, el 31 de agosto de 1888 en la calle Durwan en Whitechapel. Su cuerpo fue encontrado con cortes en la garganta, el abdomen parcialmente rasgado y varias incisiones hechas con el mismo cuchillo. Días después aparecería otro cadáver más, el de Annie Chapman, el 8 de septiembre, en la calle Hanbury. Su cuerpo tenía 2 incisiones en la garganta, al igual que Mary Ann Nichols. Aparte, el vientre de Annie había sido completamente abierto con los intestinos puestos por encima del hombro y su útero extirpado. Los siguientes asesinatos fueron los de Elizabeth Strike y Catherine Edowitz. Un 30 de septiembre, el cuerpo de la primera, en Dalfish Yard, con un corte en el lado izquierdo del cuello, fue encontrado, y solo 45 minutos después se encontró un segundo cuerpo más, el de Catherine Edowitz, en Maytrick Square, en la City de Londres, con la garganta cortada, abierta de abdomen e intestinos puestos por encima del hombro también. Su útero fue extirpado también en mayor medida. Por último, el quinto canónico sería Mary Jane Kelly, encontrada en la cama de su habitación alquilada en Spickfields el 9 de noviembre, con un corte en la garganta, cuchilladas y órganos extraídos. Mismo modus operandi, como en las anteriores víctimas. Los 5 asesinatos tenían en común que habían sido de noche, en fines de semana o a término de mes. Se dedujo que cada crimen había sido más brutal que el anterior en la mayoría de casos. En cuanto al resto de expedientes, hubo otras víctimas, ya que aunque Mary Jane Kelly es considerada la última víctima del Destripador confirmada, hubieron otras posteriores. Aunque en un principio se pensó que la ola de crímenes había acabado con Mary Jane Kelly, un 20 de diciembre de 1888 se halló otro cuerpo, el de Rose Millet, en Clarks, calle Hyde, la cual había sido estrangulada, pero aunque se llegó a la conclusión que había sido asesinada, había dudas, y se descartó el caso. 6 meses después, el 17 de julio de 1889, otra vez más, en Whitechapel, se encontró el cadáver de Alice Mackenzie, cuyo asesinato parecía imitar el modus operandi del Destripador, pero que generó dudas. Un último cadáver apareció el 10 de septiembre del mismo año, concluyendo así con los 11 asesinatos del expediente de Jack the Ripper, aunque hubo otras supuestas víctimas, pero no hubo indicios suficientes para confirmar dichas muertes por parte de Jack el Destripador. En cuanto a la investigación, el proceso de esta investigación policial sobre estos casos permitió conocer el procedimiento de la época victoriana para recabar información, desde equipos policiales que iban preguntando casa por casa hasta el análisis
del material forense por personal cualificado, identificación de sospechosos y su posterior descarte de forma metódica. Desde entonces, este método ha sido utilizado en las futuras investigaciones de las policías contemporáneas. Tras estos innumerables casos de asesinato y cadáveres, se le pidió al médico Bond, Thomas Bond, que evaluara las heridas de las víctimas y diera su opinión sobre el homicida. Thomas concluyó que el destripador no contaba con conocimientos científicos o anatómicos, o el entendimiento técnico de un carnicero. Dijo que debía tratarse de un hombre solitario, sujeto a ataques periódicos de manía homicida o erótica, que el impulso homicida podría haber surgido de alguna condición mental de venganza o melancolía, o incluso a una manía religiosa, pero no eran más que hipótesis. Ahora toca hablar de los sospechosos. ¿Quién era Jack el Destripador? Algunos decían que era un marinero de paso o un estibador, pero no se tenía en verdad mucha idea de quién era. Otros dicen que tal vez fuera Montague John Mead, un adulto joven de buena ascendencia, pero venido a menos, pero tenía una buena coartada, aunque, en extraña circunstancia, murió al poco después. Presuntamente se suicidó. El cuerpo fue encontrado en el Támesis. ¿Casualidad? Tal vez sí o no. Otro sospechoso fue Seguerin Colossus, os pongo el nombre aquí, conocido por su afición de envenenar mujeres, pero no cuadraba con el modus operandi del destripador. También saldría a relucir el nombre de Aaron Kosminski, a quien no ayudó su condición de judío polaco por los prejuicios de la época. Otro hombre sería el de Francis Tambletig, un médico como mínimo muy peculiar, dado a flirtear con la delincuencia y aparente poseedor de una colección de órganos. En definitiva, la lista de culpables era larga, desde personas normales y corrientes hasta aristócratas con lazos con la realeza. Lo que sabemos de Jack el Destripador es que mató y nadie sabrá quién era. Incluso a día de hoy se sigue sin saber nada. El Destripador, tiempo después, se ganó otro nombre en Inglaterra, elegido como el peor británico de la historia. Así que bueno, he intentado resumir lo máximo posible el vídeo, ya que hay información para una hora o más. Aún así, espero que os haya gustado la historia de Jack el Destripador, y nos veremos en el próximo vídeo de curiosidades. Adiós.